barreras policiales, fiscales, como ciudadanos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones cuando nos topamos con una barrera. Ahora en tiempo de cuarentena, en líneas generales, cuando la policía está buscando a algún delincuente, ¿cuál debería ser nuestra reacción y qué es lo que tenemos que exigir también por parte de las autoridades? Ya está en comunicación con nosotros vía Zoom o vía Skype, de forma virtual, el doctor José Casañas Levy, abogado penalista, para evacuar nuestras consultas. Muchas gracias por atendernos. Estamos aquí con Carlitos Hortellado, con todo el equipo, Amparo de Vive la Vida XL. Gracias, doctor. Muy buenos días. Buen día, Sani, a Carlos, a todos los compañeros. Bueno, muy bien. Empezamos por qué pasa cuando vemos que estamos llegando a una barrera. Como ciudadanos, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, en primer lugar hay que entender que cuando una persona va transitando o va caminando y observa una barrera, como le llamamos vulgarmente, tiene la posición o la opción, si quiere, de pasar por la barrera, detenerse y conversar con las personas que están ahí. Si decide hacer eso, tiene derecho de preguntarle a la persona a cargo de ese lugar cuál es el motivo de esa interrupción del tránsito. También puede, si decide no pasar por la barrera, doblar antes, pasar por otro lado. Lo que no puede hacer, obviamente, es atropellar ese lugar. Eso no lo puede hacer. Si decide pasar, pues bueno, tendrá que quedarse y preguntar cuál es el motivo de la detención, ¿verdad? Doctor, con respecto a esta situación particular que estamos viviendo, que es una situación de pandemia, estamos todavía dentro de la cuarentena y de esa manera se asume que sí o sí tenemos que parar frente a la barrera. Es como que no, sin que alguien nos diga, creemos, ¿verdad? Como que nos debemos cierta obligatoriedad. ¿Eso es así o está mal? Bueno, es interesante eso porque es la experiencia más reciente que tenemos, diferente a lo que estuvimos viviendo antes de la pandemia. El caso de las barreras sanitarias, como se les llama normalmente, es un caso excepcional y fíjense que está previsto primero a partir de una ley de emergencia sanitaria. Además, hay decretos del Poder Ejecutivo que regulan la restricción del tránsito y hay resoluciones del Ministerio de Salud. Y en las barreras sanitarias, si ustedes se dieron cuenta, hay una cantidad de personas que participan de esas barreras. Hay militares, hay policías, hay fiscales, incluso a veces funcionarios del Ministerio de Salud. Entonces, esta es una situación excepcional que está comunicada adecuadamente por el gobierno y la gente sabe de qué se trata. Esa es una situación correcta, ¿verdad? Y yo sé cuando salgo a la calle si estoy exceptuado, no estoy exceptuado, y sé que si transito por ese lugar y me va a detener la barrera, tendré que explicar por qué estoy en la calle. Esa es una situación especial, distinta a lo que conocemos antes de la pandemia, de barreras policiales que nos encontramos de repente en la calle. Doctor, con respecto a esto que está mencionando y el decreto ya de restricciones que tenemos en los horarios de transitar, inclusive de 21 horas a 5 de la mañana, más allá de que las personas sepan de eso y que tengan un documento que les avale de que estén exceptuadas para poder transitar, ¿cómo sé si realmente existe una barrera que está comunicada y donde yo puedo parar, o bien si hay efectivos policiales que me pueden detener la marcha? Debería de acatar esas órdenes, por así decirlo, en este momento exceptual, momento transitorio de pandemia. Yo creo que la autoridad en general tiene que aprovechar este momento de debate en la sociedad para enviar una señal clara y para explicar cómo tiene que estar constituida una interrupción del tránsito. Y es una buena oportunidad para que ellos digan, usted para identificar una barrera que tiene que ver con la pandemia, tiene que reunir estas características aproximadamente, ¿verdad? Para que uno más o menos pueda orientarse, porque el ciudadano no puede saber
qué es lo que le pasó a este muchacho, ¿verdad? Claro. Uno no puede saber si se trata de una barrera sanitaria o qué es, si ve un cono, dos personas y un auto. No puede saber si eso es legal o no es legal. Y algo que creo que hay que partir siempre de ahí. La Constitución Nacional, en el artículo 41, dice claramente que todos los ciudadanos que vivimos en la República del Paraguay tenemos libre tránsito. No nos pueden detener, a no ser que, y ponemos otra vez el ejemplo de la pandemia, haya una situación específica, que ocurrió un secuestro, un asalto, hay alguien que se fugó de algún lado. Entonces la policía le explica al ciudadano, señor, estamos en una situación extrema, hay alguien que se escapó, lo que sea. Entonces hay una excepción, pero la regla es que no me tienen que detener. Sí. En este caso, si por ejemplo la justificación de la abogada de estos policías, abogada de la policía, dice que estaban buscando un auto con similares características, es decir, cambió la versión, porque al principio dijeron que era una barrera nomás, que no estaban buscando nada en particular, estaban buscando un auto con esas características, y después fue más allá a decir que los disparos se cometieron porque el policía venía con el arma apuntando y cayó en un bache, y ahí se le dispararon las balas. Bueno, ella está ejerciendo una defensa y decidirá seguramente cuál es el argumento más razonable, pero yendo al concepto en general, la ley orgánica policial, el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional son los que regulan cómo la policía tiene que actuar en la calle. Esas son las normas que nosotros tenemos que conocer y no son muchas, ¿verdad? Y entre otras cosas, la policía en el Código Procesal Penal puede hacer lo que se llama inspecciones colectivas, no son barreras, las barreras no existen en la ley paraguaya, inspecciones colectivas, y eso tiene que estar comunicado a la Fiscalía con 6 horas de anticipación. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es la que va a evaluar si realmente amerita hacer una interrupción del tránsito y cuál es el motivo, ¿verdad? No puede la policía cerrar nomás la calle un día, ¿verdad? Y decidir que ahí le va a agarrar a algunos supuestamente delincuentes. Esto que yo estoy diciendo fue ratificado en estos últimos días por 2 excomandantes de la policía, el comisario Machado y el comisario Puquejo. Y también lo dijo el doctor Manuel Ramírez Candia de la Corte. O sea, no es algo que se nos antoja. Eso está en la ley. Y nosotros, creo yo, como ciudadanos, tenemos el derecho de ejercer esa ciudadanía. Sí, doctor, yo le mencionaba esto. Decirle a la persona por qué. Sí. Doctor, le mencionaba esto porque la policía sí dice que si hubo flagrancia y si están buscando a un delincuente, entonces pueden hacer esa barrera, y usaron eso como excusa o como argumento. Entonces, por eso le decía, porque si bien está todo lo que se refiere a la legalidad o a la ilegalidad, después ellos pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Tergiversar, entonces la ciudadanía está expuesta. Claro, por suerte digo, la tecnología hoy nos permite tener algunos registros, porque si no, imagínense cómo hubiéramos sabido qué es lo que pasó si no teníamos esas filmaciones. Lo que vemos ahí realmente es que el vehículo se detiene 50 metros antes aproximadamente y retoma su camino. Eso es lo que hace. No atropella la barrera, no le dispara a nadie y luego acelera porque no quiere que le alcance el vehículo que le está siguiendo. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, esa situación, y hay que entender esto, y eso dice el protocolo incluso de la Policía Nacional, no le autoriza a ningún policía a quitar su arma siquiera, porque no hay ninguna agresión, nadie le está disparando, nadie le está atacando, entonces no pueden usar el arma de fuego. Y si ellos creen que es una actitud sospechosa, fíjense lo que pasó en este caso y lo que pasó en el caso del transporte escolar el año pasado. Ellos consideran que es una actitud sospechosa que uno no pase por la barrera, siendo que eso no es una obligación. Y cuando realizan la persecución, su obligación es seguirle todo el tiempo hasta que se detenga, porque se le acabó el combustible, porque vino otra policía y le cerró el camino, por alguna razón, pero no dispararle. Doctor, para aclarar un poquito el panorama y poner en contexto, primeramente, nos basamos en el artículo 41, como bien mencionó, donde menciona que el ciudadano tiene el libre derecho de transitar.
Punto y aparte, entre paréntesis, también tenemos en cuenta que ahora en el proceso y en el tiempo de pandemia hay un decreto que sí nos regula un poquito eso y nos restringe justamente para circular. Ante esa situación, pueden haber efectivos policiales, pueden haber barreras siempre y cuando estén comunicadas por la Fiscalía, pero no obstante a eso, nosotros como ciudadanos, si vemos el ordenamiento o la barrera o un policía que nos trata de detener por A o B motivo, nosotros debemos de parar y exigirle y preguntarle entonces al oficial en cuestión por qué nos está interrumpiendo el paso. Y también, otra pregunta, ¿ellos tienen derecho a subir al vehículo? ¿Ellos tienen derecho a pedirnos que bajemos del vehículo? No. Empiezo por lo último. La policía no puede inspeccionar el vehículo si no tiene una orden judicial. Porque es cierto, uno tiene que detenerse si la autoridad le dice deténgase y póngase al costado. Uno llegó hasta la barrera. Le dice, señor, deténgase, yo necesito revisar su vehículo porque veo algo raro o su vehículo es parecido al uno que estamos buscando. Uno se detiene, ¿verdad? Da cumplimiento. Sí. A partir de ahí, para poder inspeccionar un vehículo, y eso está en el artículo 181 y 182 del Código Procesal Penal, tienen que haber 2 testigos que estén presentes, que no sean de la policía, y se tiene que labrar un acta para que exactamente se controle qué es lo que se encuentra, si es que se encuentra, ¿verdad? Por lo primero que preguntaste, es un buen ejemplo porque las barreras sanitarias a partir de la pandemia lo que hacen es darle un motivo a la autoridad para restringir nuestro derecho. Sí. Entonces, cuando restringen nuestro derecho, tienen que limitarse a ese motivo. Es decir, ellos no me pueden empezar a interrogar sobre cosas que no tienen nada que ver con la pandemia. Ellos lo que pueden hacer es decirme, señor, ¿cuál es su excepción? ¿Dónde está su autorización? Eso claro que pueden hacer, pero porque está en una ley y está en un decreto. Lo que hay que entender es que la autoridad no puede hacer lo que cree nomás si está fuera de la ley. Eso es lo que tenemos que entender como punto de partida, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasa si llegamos hasta una barrera, no hacemos lo que hizo el padre de Lucas, que hizo una U y se fue por el otro lado? Llegamos hasta la barrera y pasamos de largo, ¿verdad? No paramos, porque lo que generalmente hacemos es bajar la velocidad y bajar el vidrio y hablar, ¿verdad? A ver qué es lo que nos van a pedir. ¿Qué pasa si pasamos de largo? No deberíamos hacer eso, ¿verdad? Okay. Porque si hay personas que están identificadas como policías, y ahí viene lo que dije al principio, yo creo que la autoridad tiene que comunicar cuáles son las características de una barrera, ¿verdad? Porque no hay que olvidar, lamento tener que recordar esto, pero no hay que olvidar que hay personas que fueron secuestradas. Claro. Barreras falsas. Entonces, es súper importante que la ciudadanía sepa cómo tiene que ser. Porque si no reúne mínimamente esas características, yo tengo que suponer también que hay un riesgo para mi vida y para mi integridad. La recomendación es no pasar de largo, lógicamente, ¿verdad? Pero bueno, ¿y cuáles son los requisitos vamos a depender entonces? Un poquito de lo que la autoridad nos está explicando y nos está avisando. Si puede reiterar entonces, doctor, ¿cuáles son los requisitos? Tiene que haber más de un vehículo policial, tiene que estar la fiscalía presente, tiene que estar notificada. Entonces, cuando nos vamos acercando y vamos viendo ahí cierto movimiento, para tomar la decisión correcta de, no, yo acá no me arriesgo, me doy media vuelta y que pase lo que pase, o sí, voy a pasar, total, bueno, si estoy en falta que me imputen por violar la cuarentena sanitaria, pero no me pongo en riesgo de que algún policía que no conoce bien las leyes me empiece a disparar. Es que eso es lo que pasó en los antecedentes penosos que tuvimos, ¿verdad? Una niña de 3 años murió el año antepasado en un procedimiento de SENAT. Richard Pereira está cuadripléjico. A un señor le secuestraron, no digo su nombre a propósito, a un señor le secuestraron. A este muchacho le dispararon y le acertaron a un chico de 6 años. Entonces, hay que ser prudentes, pero yo creo que, repito, tenemos que empezar también a reclamarle a la autoridad. Está bien, deténgame, impídame que yo circule, pero por lo menos deme alguna explicación razonable, ¿verdad? Bueno, ante todo este aprendizaje, porque estamos aprendiendo con usted, doctor, lo importante siempre que vemos un efectivo policial es detener la marcha
y preguntar por qué motivo, razón o circunstancia me está obstruyendo el tránsito. En base a eso, en este momento de pandemia, lo único que te puede pedir un oficial o un policía es la excepción que te permita transitar. Y ante eso, bueno, ahí nos resguardamos todos, ¿no? Así mismo, incluso recuerden, y yo sé que mucha gente se molesta por esto, pero yo me siento la obligación de decirlo. Uno no puede empezar a quedarse al criterio del oficial que le está deteniendo. El oficial es un servidor público que tiene que cumplir la ley, igual que cualquier otro servidor público. Entonces, por ejemplo, un comandante dijo, ayer un ex comandante dijo, el ciudadano no está obligado ni siquiera a llevar su documento encima. Si a mí me dice cédula, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, pero y mi nombre es fulano, esta es mi característica, este es mi número de cédula. Si él quiere verificar, yo soy sospechoso, algo lo puede hacer, pero ese no es un delito. Si él me dice, usted está transitando en un vehículo sospechoso que parece uno que cometió un asalto, usted más o menos, se tiene un fundamento. Pero el solo hecho de no llevar conmigo mi cédula no me convierte en un delincuente. Qué bueno eso saber. Porque muchas veces es motivo a veces, pero usted no tiene, ¿cómo no va a tener? Ya te agarran y a muchas personas le quisieran llevar por no portar la cédula. Bueno, y ocurre también... Sí, así es. Yo creo que es súper importante entender y seguir las declaraciones del comandante de la policía ayer en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Lamento que él, en lugar de dar claridad, él intente justificar cosas que no se pueden justificar, ¿verdad? Y reitero algo, no hay ningún acto de irresponsabilidad del padre que dio la vuelta 50 metros antes de la barrera. Ese no es ningún acto de irresponsabilidad. El acto de irresponsabilidad es el procedimiento policial. No hay que convertirle a la víctima en victimario. Ellos son víctimas. Pudo haber una tragedia mucho más grande de la que ocurrió. Me parece que es bueno tratar de aprender de eso, para que no se repita, ¿verdad? Bueno, y hay casos muy famosos, muy emblemáticos, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que están teniendo muchos problemas también ellos con el tema de la violencia policial, donde se ven persecuciones que duran hasta 6 horas, como decía justamente el doctor Casañas Levy, hasta que se le acaba el combustible. Y esas personas que están siendo seguidas por la policía, a veces les siguen con helicóptero, con una cantidad de vehículos, pero no les chocan, no les disparan, les siguen hasta que se acabe el combustible. Ocurrió, por ejemplo, cuando O.J. Simpson se escapaba, por ejemplo, de la policía, hasta que decida parar o hasta que se le acabe el combustible, sigue la persecución. Así mismo, ese es un buen ejemplo. Y hace poco, el caso de O.J. Simpson incluso se transmitió en directo y pueden buscar en YouTube y van a encontrar y van a ver las horas que duró la persecución, pero era un seguimiento. En ningún momento hubo ni disparos, ni choque, ni agresión, ni nada. Y hubo un caso más reciente de un señor que era un ex militar y también tenía trastornos y le siguieron por horas hasta que lograron cerrar los caminos y él no pudo más avanzar. Y no solamente eso, estuvieron por horas él dentro de su vehículo y los policías afuera desarrollando una estrategia de convencerle que se baje. Es decir, la policía tiene que usar la fuerza de manera proporcional. Este es un concepto que hay en el derecho hace mucho tiempo. La proporcionalidad del uso de la fuerza quiere decir, uso la fuerza en la medida en que sea necesario. No porque yo creo que con eso le quiero ya detener. Ese no es el uso proporcional de la fuerza. Ahora tenemos el caso Floyd en Estados Unidos, el mismo caso, el uso desproporcionado de la fuerza para una situación que no requería eso. Doctor, y así también como la fuerza física está la fuerza psicológica ante la situación de que quizás muchos no sepamos de nuestros derechos a la hora de ser intervenidos en la vía pública. Como hay casos, por ejemplo, y entre paréntesis menciono uno que me tocó con un amigo, joven por cierto, que le detuvo la barrera ahora en plena pandemia y este oficial sube directamente al asiento trasero mencionándole de que tenía que ir hasta una comisaría y que inclusive le preguntaba y le afirmaba de que había olor a marihuana y que él estaba fumando marihuana. Entonces, ante el temor y toda la situación, uno analiza y piensa, bueno, ahí le pueden hacer parte
de un delito, le pueden plantar una situación delictuosa inclusive y ante ese temor y también la ignorancia de no saber, Carlos, claro, le puede llevar justamente a un problema mucho mayor. Pero ¿para qué? Para que al final venga la extorsión. Es por eso que la ley contempla todos esos requisitos, justamente para que el ciudadano, que tal vez no conoce todas las normas, ¿verdad?, tenga una protección. No puede subirse nadie a mi vehículo si yo no autorizo eso. Eso no me da, por supuesto, derecho a atropellarle a nadie, ¿verdad? Pero sí me da derecho a exigir quedarme en ese lugar, exigir la presencia de una autoridad, además del policía que se quiere subir, que esté algún fiscal, que esté alguna persona que certifique, porque desde el momento en que ingresa a mi vehículo, automáticamente yo estoy indefenso. No hay que olvidarse de un detalle. Uno puede filmar eso, doctor. El oficial de policía está armado. Esa es una situación de intimidación. Sí. Entonces uno tiene que, y yo ahí es donde yo exijo de la autoridad. El ciudadano está en una situación de indefensión, no tiene forma de contradecir algo que le dice una persona que tiene un arma. Entonces, mínimamente la autoridad tiene que dar instrucciones concretas de cómo proceder, de actuar respetuosamente. Eso no le quita autoridad, al contrario, eso le da más autoridad. Cuanto más respeto le manifiesta al ciudadano, más autoridad va a tener. Agradecemos sus palabras, sus consejos y los conceptos con relación a la ley, cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, cuando nos vamos acercando a una barrera, cómo actuar, cómo accionar y bueno, qué podemos esperar también de las fuerzas del orden. Muchísimas gracias, doctor José Casañas Levy, abogado penalista, compartiendo con nosotros estos conceptos tan pero tan importantes en este momento en que estamos todos asustados ante lo que ocurrió con el pequeño Luquitas y otros casos también que nos estuvo recordando del bus escolar, la niña que fue baleada y asesinada por agentes de la SENAD en un operativo también donde pensaban que el vehículo era sospechoso y era una familia simplemente que se estaba movilizando. Gracias, doctor. Gracias. Vive la